Hola, muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos acá, presentes, dispuestos, listos para un tiempo otra vez en la palabra de Dios, en buenos principios que se aplican muy particularmente a la vida y a los días que hoy vivimos. Así que todos, bienvenidos a esta nueva clase en comprensión de los tiempos. Hoy seguimos en el día 2 con este tema de hablar acerca de las crisis, hablar acerca de la cultura, hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca de estos tiempos y de estos temas. Así que preparémonos para recibir a Jared, nuestro misionero allá en El Salvador. Él con una familia linda, sirviendo al Señor y aprendiendo mucho de esto, conociendo mucho acerca de estos temas para compartirnos en el día de hoy. También apreciamos mucho su disposición a tener preguntas, comentarios, a interactuar con este tema, porque se trata de que todos juntos aprendamos, crezcamos y estemos pues muy listos para aplicar lo que vamos conociendo y vamos aprendiendo en estas clases. Así que oremos y ya entramos en materia. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos. Gracias, Señor, porque tenemos la disponibilidad de hacer parte en vivo de estas clases. Y también, Señor, gracias por aquellos que posteriormente lo verán a través de las videos del YouTube. Y nosotros, Señor, te pedimos que todo este contenido de verdad nos edifique, nos estimule y nos ayude a hacer mejor tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, Pastor Jared, a este tiempo en comprensión de los tiempos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estar con ustedes otra vez, conectados en diferentes países, diferentes lugares. Um, Antes de arrancar, solo voy a hacer un breve resumen de dónde estuvimos y para dónde vamos. Primeramente, sí, para los que estuvieron el martes pasado, nos estudiamos algunos componentes de la cultura. El árbol de cosmovisión, de dónde sacan nuestros pensamientos, que forman nuestra manera de ver el mundo, la oración, que yo voy a implementar un poco pedacito de oración porque esta aplica a todo lo que estamos explicando, efectos culturales para la familia, valores culturales en el ministerio. Y hoy vamos a estar estudiando el crisis, los efectos del crisis en el ministerio, en el crecimiento de la iglesia. Y yo voy a dar un poco más explicación de esto. Y tenemos con nosotros también la pastora Anamín y pastor Wilfredo de El Salvador, que que estuvieron durante la guerra civil, y esa es parte de lo que vamos a investigar este día y cómo esta afectó a la iglesia en general en El Salvador. Principios del crecimiento durante crisis y el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no cambia, pero la manera que ministramos, que predicamos, lo que enfocamos, si se cambia. Y próximo martes, que tengo diseñado una enseñanza, pero estaba hablando con la pastora María Inés, que vamos a tratar de también tener interacción, que este sería el último enseñanza donde podemos sacar lo que vamos a estudiar, vamos a ver y ponerlo en práctica. Así que ojalá que tendremos buena interacción en la próxima semana para hacer el último clase. Y un breve resumen, porque yo quiero recordarnos, porque es probable que vamos a tocar un poco de la primera enseñanza. Yo compartí un libro, Ministerio Cross Cultural o Ministering Cross Culturally. Lamentablemente creo que este libro no existe en español. Hay muchos recursos, pero me gusta esto porque nos usamos esto en el bíblico hace años. Yo he usado y es muy breve y muy conciso, y esos son los tipos de libros que me gusta. Pero tocábamos los diferentes componentes de la cultura, tiempo o eventos. Enfocamos en ser puntual o hacer el evento. Por ejemplo, tuvimos un evento de jóvenes el miércoles pasado para la Semana Santa,
y debería arrancar a las 9, pero a las 9 todavía no había llegado el equipo de sonido. Así que no arrancamos a las 9. Fue más importante que todos estuvieron. Tuvimos un buen tiempo y terminamos como 4 de la tarde, pero era enfocado en el evento. No era gran cosa que no empezamos a tiempo porque fue mejor esperar que todos llegan y fue un buen evento. Así que ese es un ejemplo que a veces causan fricción en diferentes culturas. Tarea a veces persona, dicotomía y holístico, eso es muy importante al leer la escritura también, porque la cultura occidental realmente no es lo mismo de lo que estaba en los tiempos bíblicos, así que deberíamos leer la Biblia con diferentes ojos y enseñarlo dependiendo de la cultura. Status versus logro, crisis versus no crisis, que vamos a tocar este punto de crisis este día, y ocultar vulnerabilidad o exponerlo. Y este tiene mucho que ver con el honor. Así que son componentes culturales. También tocábamos este árbol de cosmovisión, árbol de cosmovisión. Ese es como veamos el mundo. Y esta fue una buena enseñanza dado por Jonathan Hall, que yo compartió con ustedes también. Y me imagino que estos recursos son disponibles por si acaso no estuvieron el martes pasado. Pero hoy vamos a entrar en esto, un estudio de iglesias nacionales durante tiempos de crisis. Ahora tengo que hacer un par de explicaciones. Número uno, que vamos a enfocar más en el ministerio en medio de crisis. Crisis es un tema muy grande, pero el énfasis, y este fue parte de mi maestría que yo terminé en 2020. Yo quisiera ver, porque escuchamos que la iglesia crece durante tiempos de crisis o bajo persecución, o hemos visto que en tiempos difíciles a veces la iglesia se refinan y se lanzan adelante, pero yo quisiera ver de verdad qué componentes estuvieron disponibles o qué afectos tenían el crisis en la iglesia y para afectarlo. Y este fue un deseo, siempre algo que yo he tenido una inquietud y yo tomo esto como el punto de estudio para terminar mi maestría. Pero para decirlo que yo no es un estudio completo, ningún estudio es completo, pero es muy general. Podemos decir que este fue algo desde 30,000 pies, muy arriba. Yo estoy hablando de iglesias nacionales que están compuestos por diferentes denominaciones, compuestos por diferentes iglesias, congregaciones, compuestos por diferentes personas. Así que es muy, muy general, pero creo que en este estudio, de lo que yo estudiaba en algunos artículos, literatura, tampoco soy, ¿cómo se llama? Yo no estoy compartiendo como historiador, no soy maestro de la historia. Yo solo estoy dando como una panorama breve de lo que yo encontré, buscando encontrar. El motivo era para encontrar componentes comunes en cada uno de estas crisis. Y al final de hacer la literatura, yo también hice entrevistas de los pastores que pasaron por la guerra civil en El Salvador. Así que había una parte que fue más académico y yo, después de estudiar académicamente, yo hice unas entrevistas de unos pastores, todos son anónimos, pero que pasaron la guerra para que ellos puedan dar una parte práctica de mi estudio. Y ese es mi resumen. Y para ser honesto, yo salí con más preguntas que respuestas. Hay mucho más estudio que pueden hacer, pero yo encontré algunos componentes que creo que nos puede ayudar para como ministros y pastores ser preparados para tiempos de crisis. Y otra vez, crisis es un término muy general también. Por ejemplo, como yo compartí, yo fui a visitar mi papá porque tenía cáncer y casi murió en enero y yo fui a visitar otra vez en marzo. Este fue un crisis de salud, un crisis familiar. Pero cuando hablamos de crisis pueden tener crisis económicos,
Actualmente en El Salvador tiene un estado de excepción que implementaron por 30 días cuando ellos pueden arrestar cualquier en este trabajo de combatir las pandillas en este país. Este puede decir que es un crisis también. Pero cuando hablamos en este estudio de crisis, estamos hablando de un crisis que dure dentro de un nación completo. Que afectaba casi todas las personas. Así que estamos enfocando en crisis más grandes, más generales en este estudio. Y otra cosa que quiero decir, mi deseo era para encontrar componentes dentro de una crisis que podemos implementar afuera de una crisis que causó multiplicación de las iglesias, que no deberíamos estar en una crisis para implementarlos. Pero algunas cosas que ocurren durante una crisis que no son aplicables, que las condiciones son diferentes. Así que yo quisiera tocar todo esto porque esas son parte de las cosas que deberíamos investigar y deberíamos entender en tratar de implementar las cosas que vamos a estudiar este día. Bueno, sin hablar mucho más de esto, este fue para dar una base y yo compartí con ustedes un documento un poco más amplio. Yo prefiero escribir porque vamos a ir país por país, crisis por crisis y al final voy a compartir lo que yo encontré de las crisis actuales o las crisis que sufrieron aquí en El Salvador también. Número uno, la iglesia en Sur Corea tenía, no sé si actualmente o antes, la iglesia de Yonggi-cho tenía la congregación más grande, cientos de miles de personas. No sé si actualmente es lo más grande, pero uno de los más grandes y en algún tiempo estuvo lo más grande. Pastor Arturo, me imagino que ya saben si todavía mantenga este título. Pero este fue un país donde había menos de 2% cristianos. Y hubo una ocupación de Japón en Corea, así que obviamente yo quisiera ver de este país de Corea, estamos hablando antes de que separaron el norte y sur de Corea, cómo creció tan grande la iglesia en Corea. Bueno, dicen que durante la ocupación de Japón en 1910, la iglesia tenía solamente 2% de la población y era más que todo una iglesia o una religión extranjera. Cuando la adoración Shinto fue implementado por Japón, los cristianos sufrieron demasiado. También la iglesia cristiana tomó un rol significativo en el movimiento para independencia en marzo de 1919 y esto levantó el estatus de los cristianos desde una religión extranjera a una religión coreana respetada. Cristianos sufrieron encarcelados, torturados y fueron mártires. Pero al salir de este tiempo de persecución, la iglesia estuvo fuerte y entró un tiempo de multiplicación. Así que en Corea podemos ver, y si ustedes conocen coreanos, ellos son gente de oración. Tuvimos una congregación coreana donde yo ministraba en Los Ángeles durante el colegio bíblico. Tuvimos los brasileños en español, inglés y los coreanos. Los coreanos llegaron a las 6 de la mañana para orar, salieron y tuvieron su culto en la tarde. Así que también son personas de oración. Pero este cambio durante crisis daba respeto porque la iglesia decidió involucrarse y se convirtió en algo. Para ser cristiano era algo extranjero después de este tiempo de crisis porque tanto apoyaban su pueblo, ya era para ser cristiano era para ser coreano. Así que esta fue parte del cambio que la iglesia pasó y al salir de esta crisis, la iglesia expandió rápidamente. En Sudáfrica, la iglesia histórica se fundó con una teología reformada, la cual enfocaba mucho en el trabajo arduo y diligencia. Recuerden, Martín Lutero enseñaba mucho del gran valor del trabajo. Este fue parte de la raíz de la teología reformada. Así que la condición de pobreza se veía no como algo sistémico, pero una falta de conocimiento en los pobres. Así que parte del apartheid, que era la separación legal de los indígenas, los negros de los blancos, había un parte que la teología lo apoyaba. Y este fue algo que cuando estaban intentando detener todas estas batallas con Nelson Mandela,
la iglesia tomaba en cuenta su rol en causar este daño. Y en 1968, con un documento, A Message to the People of South Africa, un mensaje al pueblo de Sudáfrica, y el documento Kairos, en 1985, la iglesia tomó una postura fuerte y políticamente en contra de la política de apartheid. En el caso de Sudáfrica, cuando la iglesia ha estado parte del establecimiento de opresión, le toca repararlo y meterse en la política si fuera necesario para restaurar los daños hechos por su influencia negativa. Así que cuando la iglesia ha encontrado una crisis y entienden que ellos tuvieron parte o causaron parte de esto, es importante que la iglesia tome su rol también para sanar los daños hechos. Bueno, interesante, y esto pueden hacer, esa es una de las cosas que yo tengo más preguntas que respuestas, cuando estudiando la opresión comunista, porque parte de a veces pensamos que gobiernos comunistas no permiten religión, no es tanto esto, aunque Marx dijo que ¿cómo se dice en español? Que the religion is the opiate of the masses, la religión es la droga europea de las masas, de la población. Así que parte del comunismo es para echar por fuera la religión, pero no en todo caso es ilegal, pero el gobierno toma mucho control de lo que predican, de lo que dicen. Así que deberíamos entender que cuando un gobierno comunista viene, causan gran presión para la religión y más que todo los cristianos también. Este ocurrió en Rusia y China. Ambos no eran exactamente, eran diferentes, distintos, pero podemos compararlo para ver unas diferencias. En Rusia, en contra de China, mirando los dos, ambos sufrieron opresión bajo un régimen severo durante la implementación del comunismo. Ambos mantuvieron legalidad de existencia, pero controlado. Rusia tenía la iglesia tradicional y lo mantenía así. Así que como yo entiendo, y no soy historiador, pero como yo entiendo, las comunistas en Rusia no hicieron que la iglesia era ilegal, pero que no pudo tener impacto, no pudo tocar cosas sociales que deberían mantenerse dentro de las paredes de la iglesia. Y si recuerdan, la iglesia ortodoxa tenía sus catedrales grandes, históricamente era muy grande, muchas riquezas, y la iglesia en Rusia se mantuvo dentro de su estructura. En China fuera diferente. En China hubo 5 periodos de persecución dentro de los años 1949 hasta 1957 para la iglesia en general, teniendo la iglesia oficial TSPM, Three Self Church, en China. La iglesia desarrolló bajo tierra, or underground. No fueran siempre literalmente bajo tierra, aunque algunos estaban, pero significaba la iglesia escondida y clandestina. Estos líderes no fueron rebeldes, simplemente querían tener la libertad de escoger sus pastores, alabar y predicar liberalmente. Ellos sufrieron multas exageradas, encarcelación, campamentos de labor, golpes, tortura y muerte. Fue muy duro para ser cristiano bajo muchas de esas persecuciones. La revolución cultural es lo peor. Ellos sufrieron todo esto. Después de la revolución cultural, una de las persecuciones más severas, la iglesia clandestina salió con un estimado dentro de 84 y 96 millones de miembros. Así que mirando la diferencia, en Rusia la iglesia se mantuvo más en la estructura tradicional, en China no. En China no pudieron mantenerlo y ellos se enfocaron más en discipulado, más en educación, y también hay muchas cosas diferentes culturales, pero podemos ver que los frutos en la iglesia en Rusia, después de que terminó la régimen comunista, no fue nada en comparación de la gran expansión que ocurrió en China. Me causó mucho pensar y eso es algo que yo quiero estudiar más en el futuro. Bueno, Ruanda, queremos dar un ejemplo no bueno. La iglesia en Ruanda
lamentablemente, la iglesia ha tomado una postura pasiva o peor, antagonista durante tiempos de crisis o persecución. Mirando hacia atrás, podemos ver la iglesia actuando como si fuera ciego durante tiempos de atrocidades, como el manejo de esclavitud en las Américas y el holocausto en Alemania. A veces veamos que la iglesia parece ciego o cómplice, que no actúan en contra de los problemas. Este fue el caso en Ruanda. Durante más o menos 4 meses, había más de 8,000 o 800,000 personas asesinados. Fue terrible. Para ver una tristeza, es uno de los genocidios más feos que yo he encontrado. Muy feo, pero en medio de esto, la iglesia no hizo nada. Hay otras cosas políticos, la presión internacional no estuvo tampoco, así que es un caso muy, muy extraño, muy raro, pero podemos ver por nuestro estudio que la iglesia tampoco hizo nada para apoyar. Al revés, a veces estaba apoyando o con su propia doctrina, su propia enseñanza, estaba allí a favor de lo que estaba ocurriendo. Está muy feo en esto. En la colonización, formaron una distinción dentro de los Hutus y Tutsis por motivos políticos y étnicos durante la guerra civil y después de la muerte del presidente, cuando su avión fue disparado, empezaron una llamada para extinguir todos los que pertenecían al tribu Tutsi. La iglesia fue cómplice y no ofrecieron protección y hasta aumentaron el ambiente de odio en algunas ocasiones. Longman, en un artículo, daba las siguientes razones por qué la iglesia no llenaba su rol para proteger a su población. Número 1, el liderazgo era autoprotector. El liderazgo estaba tratando de cuidar a sí mismo, sus propias familias, sus propios deseos, sus propios intereses. Número 2, dependencia en favoritismo y conexiones corruptos con el gobierno. Este afectó para que la iglesia no pudiera actuar como debería ser. Número 3, espiritualidad que no trataba con vínculos demoníacos del pasado en los cristianos. Hermanos, cuando hay miles y miles de personas asesinadas, no piensen que hay poderes demoníacos afectando a la gente. Así que cuando no tocamos estos vínculos, hechicerías, conexiones, cuando un crisis viene, el enemigo tiene sus ganchos para jalarnos en el alma si no hacemos un discipulado completo. Número 4, tribalismo que duraba desde la época de colonialismo. Tribalismo, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que también tenemos el error a veces de iglesias que pelean en contra de sí mismo, puntos doctrinales, diferentes denominaciones. Este tribalismo y afecta que cuando hay crisis, la iglesia debería unificar, pero a veces por los luchas, las peleas del pasado, a veces no se pueden. Así que afecta también. En este estudio, otra vez, es algo que podemos estudiar más amplio, pero nos muestra qué tipos de cosas afectan a la iglesia para que no pueden responder como deberían durante tiempos de crisis. Así que ese es el base de lo que nos estudiamos. Bueno, ahora bien, vamos a brincar a de El Salvador. Yo hice entrevistas con pastores que pasaron durante la guerra civil en El Salvador. Yo encontré algunos componentes muy similares de lo que yo había encontrado en el estudio de estos países. Bueno, número 1, inseguridad. Por definición, una crisis causa inseguridad. En las entrevistas contaron siendo secuestrados con los ojos vendados, escondiéndose abajo colchones durante tiroteos. Esos son pastores que yo hice entrevistas, esas son sus propias experiencias. Viendo un cuerpo volar del segundo piso en la universidad cuando explota una bomba provisional. Así que una hermana que yo entrevisté, ella veía un cuerpo cuando estaban intentando construir bombas que se fue volando, sí, claro, muerto, pero esta fue dentro de la universidad donde ella estaba intentando estudiar, dejando de ir a la escuela porque la guerrilla tomaba chicas por fuerza,
así que otros deleitos que estaban ocurriendo. Esos son un poco de lo que yo escuché desde nuestros propios pastores. Así que había un ambiente de mucha inseguridad. Lo más grande la crisis, lo más grande la inseguridad. Pero número dos, todos testificaban de un crecimiento grandísimo en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estamos hablando más de la iglesia evangélica, porque la iglesia católica ya existía y era un gran porcentaje de la población. Estamos hablando de la iglesia evangélica y más que todo la iglesia pentecostal, que creció muy rápido durante el tiempo de la guerra. Un pastor me dijo que creció dentro de 30% y 35% durante los años de la guerra civil. Yo no tengo números fijos, pero yo he escuchado varios cuentos, pero la iglesia creció para ser casi igual de la iglesia católica después de la guerra. Hubo casos como una iglesia donde un pastor ministraba que tenía 25 miembros en los inicios de la guerra y dentro de unos 6 meses tenía 2,000 miembros. Así que había un crecimiento extraordinario. Y ustedes pueden pensar en todos los problemas cuando una iglesia crece grande, más edificios, más liderazgo, todo esto ocurriendo durante un tiempo cuando había mucha inseguridad. Uno no puede viajar liberalmente, había secuestrados, había enfrentamientos, todo esto, pero la iglesia seguía creciendo como no se pueden imaginar. Así que ese es el testimonio de lo que ocurrió durante este tiempo de gran crisis en El Salvador. Distinciones culturales. La iglesia pentecostal fue muy tradicional y mantuvo actividades religiosas. Algunos fueron maneras de protección. Creo que tocamos el martes pasado, hablando de mantelinas, que creo que algunos escribieron, dicen velos, aquí dicen mantelinas, pero que las mujeres ponen sobre sus cabezas. Es algo religioso, pero una manera de vestirse, pero también los hombres vestieron en una manera distinta. Pero parte de esto es para parecer un cristiano, porque había como toque de queda, había dificultad de movilizarse, pero la iglesia tenía en cierta manera una libertad para seguir con sus servicios. Casi nunca los cerraron o causaron muchos problemas y me imagino que Ana Mimi y Wilfredo pueden contar más historias de esto, pero había un cristianismo exterior porque protegió a algunos, así que hubo unos cambios en la iglesia exteriormente por necesidad, pero a veces después de un tiempo de crisis se mantienen estas costumbres, estos ritos o reglamentos, aunque no son necesarios. Así que es algo interesante que ocurrió durante la guerra en El Salvador. Había vigilias, había un gran hambre, un gran deseo para las cosas de Dios durante este tiempo por necesidad, porque la gente estaba desesperados. Neutralidad. Eso es algo interesante para investigar también, porque a ambos lados, el ejército nacional, tanto la guerrilla, estaban llevando personas por fuerza y secuestrando y realizando matanzas. Así que uno puede señalar a su vecino si no le gustaban y si dijeron que estaban conectados con la guerrilla, el ejército lo pueden llevar o viceversa. Así que era importante para tratar de no estar parte de alguno de esos dos grupos. Y pastores me dijeron que no apoyaban regularmente en obras sociales con alimentos o otras obras porque no querían dar ayuda a un lado y el otro semana viene del otro lado y ya están compartiendo. Así que había más neutralidad, aunque la iglesia católica, algún pastor dijo que su papá, quien era pastor también, recibió ayuda de la iglesia católica. Creo que la iglesia católica mantuvo su rol en las obras sociales, era más involucrado en este sentido, pero la iglesia evangélica trataba de mantenerse neutral, no estar en cualquier de los otros lados, porque era muy complicado para vincular con el ejército nacional ni con la guerrilla. Era muy complicado, así que la iglesia trataba de enfocar solamente en predicar y ministrar la palabra de Dios. Bueno, el poder. Wow, usted puede escuchar muchos testimonios de obras sobrenaturales.
dominaron durante la guerra. Guardaespaldas, yo escuché testimonios de enfrentamientos donde ángeles estaban encima de una iglesia, que algunos que estaban secuestrados, que trataron de disparar y no funcionó los fusiles. Yo he escuchado a pastores que dijeron que oraban para echar combustible y solo tenía un galón o 2 galones de agua y oraban para que el Señor convierten no el agua en vino, pero el agua en combustible. Multiplicación de comida, personas que fueron secuestrados que milagrosamente regresaron a casa. Había vigilias, tiempos de oración, con danza, manifestaciones del Espíritu Santo, enfermos llevados a las iglesias en lugar de hospitales. Así que los testimonios del poder sobrenatural durante esta guerra fue muy común, muy bueno. Bueno, y haciendo este resumen de la guerra civil, ahora hubo otros tiempos de crisis en la entrevista que yo hice. En 2001 hubo 2 terremotos, el 13 de enero y después el 13 de febrero. Eran 7.6 y 6.6. Y pueden ver a la derecha, el dispositivo, hubo un tanque de agua que fue dañado en la primera terremoto y la segunda causó este derrumbe y cubrió abajo toda esta tierra, había casas, personas que murieron al instante. Dicen que había más de 1,200 muertos y más de 300,000 hogares, edificios, negocios, casas destruidos. Y la iglesia respondió y durante este tiempo veían un crecimiento grande, no todo como el tiempo de la guerra porque duraba más, pero había un gran crecimiento otra vez en la iglesia evangélica. Y en este tiempo ayudaban más en el apoyo social porque no hubo este conflicto, este problema que existía durante la guerra, así que apoyaban mucho durante este tiempo de crisis. Bueno, también yo quería anotar que la iglesia cuadrangular, que es nuestra denominación, fue plantado en 74, pero poco después vino la guerra, así que la cuadrangular tomó la decisión que los misioneros por el crisis deberían regresar. Así que dejaron la iglesia cuadrangular abandonado y esto afectó el establecimiento y la infraestructura de la iglesia. Después de la guerra regresó misioneros, Tomás Valdés nuevamente, y él trabajaba mucho con Pastor Wilfredo y Anamín, y todavía había conflictos, y él regresó, y pues empezaron de administrar, de conectar nuevamente, y dijo que él tenía una escuela de poder, enfocaron muchos en los dones del Espíritu, y durante este tiempo de instabilidad, hubo un gran énfasis en la administración del Espíritu Santo. Ayuno y oración vale la pena decir que esta es una costumbre que la iglesia debería tener y hemos visto en Corea, hemos visto en Uganda, cuando hubo crisis, regímenes muy opresivos, que el ayuno y oración afecta mucho. Y los salvadoreños tienen costumbre de ayunar, de orar, hasta que podemos decir que durante el tiempo de la pandemia, el presidente mismo llamó a varios días de día dedicado nacional a la oración. Yo creo que esto es algo que no podemos sobrepasar sin enfatizar que durante todo este tiempo la iglesia se responde y debería responder con la oración. Y esa es una gran cosa que yo estoy muy bendecido de poder estar parte de una iglesia como la iglesia en El Salvador, que ora mucho. Bueno, ahora bien, ¿qué podemos dar? Yo quiero dar unos puntos de lo que yo encontré en los estudios. Yo trataba de asimilar unos componentes disponibles y para ser honesto, no fueran muy profundos. No son cosas más allá que nunca imaginamos. Son cosas muy importantes, pero existían, estaban presentes durante cada uno de estas crisis cuando veamos la iglesia creciendo. Número 1, desarrollo de discípulos. Jesús nos llamó para ir y predicar y hacer discípulos. Número 1, el desarrollo de discípulos.
La obediencia debería superar ser primero antes de la enseñanza doctrinal o se forma. Este fue de Patterson. Él dijo que en este tiempo, en este tiempo, y, que podemos, ¿qué quiere decir? Lo que quiero explicar es que en tiempos de crisis, digamos que siempre hacemos discipulado, pero se parecen diferente. Porque discipulado pueden ser en clase, pueden ser que uno asiste en cultos, pero en tiempos de crisis el énfasis era en obediencia. Personas fueron bautizados inmediatamente. Personas fueron capacitados. No era en común que uno fue salvo, lleno del Espíritu Santo, bautizado en agua y ya está sirviendo, ya está liderando un grupo, ya está predicando en la otra semana. Había casos cuando un pastor debería huir o salir o algo peor ocurrió y ya un hermano con poco preparación ya está liderando un grupo de hermanos. Este fue lo que ocurrió en China. Enfatizaron mucho en desarrollar líderes inmediatamente, pero el énfasis en obediencia. Y parte de esto, y este fue el punto de Patterson, él dijo que el discipulado no debería ser primeramente una clase doctrinal. Debería ser primero obediencia, cumpliendo el bautismo, cumpliendo su devocional, cumpliendo la oración, aprendiendo cómo es ser un cristiano y las enseñanzas doctrinales vienen después, porque muy frecuentemente si forman un discípulo solamente con enseñanzas, se llena la cabeza, pero ya el costumbre, ya la práctica de ser obediente ya está dejado para después. Y en tiempos de crisis, gracias a Dios, no es una opción, no es opcional obedecer, hay que hacerlo ya. Y ha causado que la iglesia creciera mucho más rápido. A veces cuando los tiempos son tranquilos, la gente puede discipular como a ellas les gustan, tomar una clase acá, tomar otra clase en 6 meses, pero no está este requisito de obedecer. Así que fue algo que podemos ver en tiempos de crisis, que el obediencia y discipulado es rápidamente el desarrollo que uno entra. Número 2, oración y hambre espiritual. Obvio, por la crisis, la gente busca a Dios. Cuando todo está tranquilo, no piensen mucho a Dios. Cuando hay problemas, buscan a Dios. Pero ese es un componente que siempre está ahí presente cuando hay tiempos de crisis. Bueno, el mejor ejemplo fue lo de Corea. En 1965, después de la guerra coreana, hubo un movimiento que enviaba grupos de evangelismo y oración en unos 2.239 reuniones, más de 40,000 miembros fueron agregados a la iglesia cristiana. Así que un gran hambre, un gran impulso, un gran énfasis en oración y intercesión y el ayuno y el evangelismo. Y causó que la iglesia expandió rápidamente. Número 3, desarrollo de líderes laicos. Por necesidad, tiempos de crisis demandan líderes no profesionales. No hay suficientes líderes preparados. No se pueden prepararse liberalmente. Así que la preparación de hermanos es más rápido, más amplio y piden cualquier tipo de persona para involucrarse en el ministerio. Y ayudaba mucho que el ministerio creciera. Sirve como los pasos siguientes al punto inicial. Recuerden que hablando de obediencia, bueno, si ponemos como requisito número 1, ser bautizado, empezar su relación con Jesús, orando y ponen todo esto, que obediencia es un valor muy, muy grande. Obviamente, la gente va a seguir sirviendo al Señor en el ministerio también. El cuarto punto, énfasis en discipulados, discípulos formando otros discípulos. Otra cosa muy común, ¿no? Es obvio, pero a veces dejamos de hacerlo. Un requisito durante la formación de un discípulo es que ellos están intencionalmente formando otros discípulos. Es más importante que uno empiece a discipular otro antes de que toman una clase de cómo hacer un discípulo. Hay que poner como requisito, como algo necesario por todos los creyentes que empiecen a discipular a otros. Otra vez, en tiempos de guerra, tiempos de crisis, no hay otra opción. Uno está evangelizando,
uno ha tenido su vida cambiado, Dios ha rescatado a uno. Ahora ellos van a testificar, ellos van a contar, ellos van a llevar a alguien a la próxima vigilia. Eso es lo que ocurre durante tiempos de crisis, pero este debería hacer también en tiempos que no son tan críticos. Bueno, el otro, multiplicación de congregaciones. En ningún otro lugar se puede ver la gran diferencia que manifestó cuando cayó el régimen de Rusia y China. Tomando este ejemplo otra vez, por la política de la Iglesia Ortodoxa y el permiso del gobierno, la Iglesia en Rusia seguía existiendo legalmente, pero se mantuvo en sus catedrales y en religión pomposo y rico. Mantuvieron su estructura antigua. En comparación, el establecimiento de la iglesia oficial por el gobierno comunista en China causó que la iglesia deshizo su estructura tradicional y enfocó en la oración, discipulado y multiplicación del liderazgo para las multitudes de iglesias clandestinas. Los frutos después de décadas en Rusia son una iglesia sin influencia mayor en China. Y en China, unos 90 millones de congregantes. La iglesia en Rusia se mantuvo en sus iglesias establecidas, pero en China se hicieron iglesias clandestinas y podemos ver al otro lado millones y millones de miembros porque se multiplicó sus lugares para crecer. Podemos decir que quizás el ejemplo de China, que la iglesia no hubiera podido crecer como estuviera si no había esta opresión comunista. Realmente causó que la iglesia expandió grandemente porque ellos tomaron la énfasis en multiplicar líderes y iglesias. Otra vez estamos hablando muy general, pero tomando estos casos grandes que hemos visto. Y el último punto es que vino más de 2020 porque estábamos en un tiempo de crisis también con la pandemia cuando yo terminé mi estudio y este tema salió, reinventar y revivir. Terminando el estudio en 2020 reveló otro elemento principal, la innovación y renovación dentro de la iglesia. A veces la persecución o tiempos de crisis purifican la iglesia y nos causan que a veces tenemos vacas sagradas, maneras de hacer cosas. Por ejemplo, en el campo, siempre hemos tenido el costumbre aquí en El Salvador de tener culto todos los días, lunes, martes, miércoles, viernes, todos los días. Y siempre salió la pregunta, pero ¿cuándo ministran a la familia? ¿Cuándo evangelizan? No, evangelizamos, invitamos que la gente venga al culto, pero todo de culto céntrico. Y este fue algo que hemos tenido tantas veces hemos tocado este tema. Cuando cayó la cuarentena, ningún culto durante ningún día. Así que la iglesia aprendió por fin que no fuera necesario y la mayoría ya no regresaron a tener culto todos los días. Ahora tienen otras actividades, otros tienen libertad de hacer cosas con la juventud y en sus comunidades que nunca tuvieron tiempo por tener cultos todos los días. Así que a veces durante tiempos de crisis podemos podar cosas y me imagino que muchos pastores, aunque luchamos en este tiempo de la pandemia, también fue un tiempo cuando logramos matar un par de vacas sagradas. Logramos hacer cambios que a veces en tiempos de crisis hay posibilidad de hacer cambios más drásticos, pero implica que deberíamos tener visión, deberíamos ser dispuestos, preparados para hacer las modificaciones y los cambios cuando ocurren. Para un breve resumen de las entrevistas, y fue un dibujo, no es tan profundo, no tan complicado, pero esos son los resultados de lo que yo, haciendo mi resumen de todo lo que yo había escuchado y estudiado, cuando vienen tiempos de crisis, ¿qué puede hacer? Allí arriba podemos ver el crecimiento exponencial de iglesias. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver un movimiento como tuvieron en China o en Corea, donde la iglesia aprovecha de los crisis y se expande rápidamente. Bueno, veamos la crisis. Y yo vi que había dos componentes esenciales que apoyaban en el tiempo de crisis. Abajo son discipulado, pero discipulado para definirles, siempre digamos que estamos formando discípulos, pero un discipulado enfocado en obediencia,
un discipulado ya, un discipulado intenso. Así que esto implica que cuando nosotros evangelizamos, ya es un requisito que están obedeciendo, están siendo bautizados, están liderando otros, ya están compartiendo su testimonio, evangelizando, ministrando. Eso es lo que yo estoy explicando con discipulado, la formación de personas en una manera muy intencional y a veces muy rápido. En tiempos de crisis, discipulado es más intenso, mucho más intenso en las vidas. Y la oración, poder y milagros. Siempre digamos que dependemos en Cristo. Juan 15, Jesús dijo que sin ser conectados a mí, no, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Esto proclamamos, pero a veces no vivimos así. Pero en tiempos de crisis, la oración es fundamental. Cuando cayó la pandemia y estábamos encerrados 3 días, cada semana tuvimos oración. Nadie pudo salir, tuvimos oración 3 días en Zoom y este afectó mucho. Hemos visto mucho crecimiento, mucho madurez. Este nos ayudó mucho. Así que la oración, dependencia en el poder del Espíritu Santo y los milagros son necesarios. Y también los otros dos componentes, uno era la respuesta social, como yo les explicó. Este depende en cada crisis. En el tiempo de guerra no fue muy prudente dar alimentación porque este puede causar problemas para la iglesia, pero durante el terremoto sí. En Sudáfrica, algunos es mejor no meter en política. En Ruanda no fue bueno porque estaban vinculados en una manera con mucha corrupción con el gobierno. Pero en el caso de Sudáfrica, ellos tomaron su rol para mejorar, para reparar los daños hechos en el pasado. Así que la respuesta social deberían estar, pero depende en qué tipo de crisis. Cada tema, cada lugar es diferente, pero la iglesia debería ser consciente de su rol y hacerlo, pero esa es otra vez donde el Espíritu Santo nos pueden dirigir en cómo podemos responder, pero hay que responder, pero diferente en cada caso, cada crisis. Y el otro, reinventar y revivir. Crisis ofrecen tiempos para cambiar costumbres, cambiar las cosas que cuestan cambiar y hay que aprovechar crisis. Los líderes saben cómo hacerlo. Los líderes mundiales aprovechan de cada crisis para implementar sus agendas, pero no nos gustamos ver cómo ellos manipulan las cosas. Pero nosotros como iglesia deberíamos estar astutos para entender que a veces la crisis ofrece una oportunidad para hacer cambios que cuestan en tiempos cuando todo está tranquilo. Así que esta fue una imagen, un resumen de lo que yo estudiaba y tenemos 2 puntitos más y vamos a abrir para preguntas, conversación. El último punto es que predicar el evangelio. Y la teología de liberación, por el tiempo, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero tiene mucho que ver con la guerra civil en El Salvador, el rol de la Iglesia Católica, pero ese es tocando este punto de los asuntos sociales. Y la Iglesia, el Evangelio debería ser práctico, pero tampoco pueden ir más allá de cuando es un evangelio de prosperidad, un evangelio de metido mucho en la política. Así que, pero uno tiene que entender que hay un balance ahí. Y por el tiempo voy a dejar este tema ahí, pero es un tema muy grande que pueden estudiar y fue una gran parte de mi estudio también. Número 2, el evangelio puro. Como yo le dije, que el evangelio en sí es que somos pecadores, necesitamos un salvador y uno tiene que entregar su vida completo. A veces tratamos que solamente uno levanta la mano, recitan una oración mágica y ya es todo. No, el evangelio puro es que uno necesita un salvador, necesitan entregar su vida a Cristo y esto implica mucho para el discipulado, que uno al entregar su vida a Cristo, uno ser discipulado, implica que deberían tener una prédica puro del evangelio también. El evangelio completo, como los cuadrangulares, no predicamos solamente que Cristo es Salvador, pero también sanador, bautizador con el Espíritu Santo y el Rey que viene pronto. Deberíamos tener en énfasis en todos los componentes que ofrecen Jesús a través de su sacrificio en Calvario. Y consideraciones culturales,
Creo que próxima semana vamos a tocar un poco de esto, pero la semana pasada tocábamos qué es un pecador. Hay mucho que ver con en qué es predicar. Estamos predicando la pérdida de salvación por poner vestuario incorrecto y hay muchas cosas culturales que tienen que ver que a veces necesitamos cortar mucho de esto porque a veces predicamos nuestro propio evangelio, un evangelio de vestimento, un evangelio de cómo hablar, un evangelio de cómo actuar, un evangelio muy exterior. Así que deberíamos tener en cuenta los componentes culturales y a veces en tiempos de crisis, este revela si hemos estado cambiando o haciendo una perversión del evangelio que predicamos. Así que es siempre importante de mantenernos seguros en lo que estamos predicando y es la palabra de Dios, no nuestros propios reglamentos. Y al final, solo este punto de oración que yo quería enfatizar, que como yo le dije la semana pasada, yo escuché que ser grandemente en Camboya, después de su propia crisis, veían más de 3,000 iglesias plantados con orfanatos. Y él explicó que por lo mínimo uno debería estar orando en lenguas una hora diario. Y wow, este me impactó, pero este está hablando de un hermano que tenía muchas luchas espirituales y él siempre explica que no fue tan sabio, solo que el Señor lo usó, un campesino para plantar todas esas iglesias. Y este me ayuda para recordar que podemos estudiar todo esto, pero en tiempo de crisis deberíamos estar orando en lenguas. Y quizás uno no tiene 1 o 2 horas en la mañana, pero mientras manejan, mientras caminan, mientras están haciendo sus actividades cotidianas, deberíamos mantener esto, porque en tiempos así deberíamos ser prudentes y listos de escuchar la voz del Señor. Y yo he escuchado tantos testimonios en tiempos de la guerra cuando el Espíritu Santo dirigía a alguien, no pasan en este camino, que pasan ahí, que no salgan de casa, que hacen eso el otro. Deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo todos los días, pero mucho más en tiempos de crisis. Y el segundo parte, un grupo de apoyo en oración. Nosotros implementamos hace unos años un grupo que tenemos, antes tuvimos una persona para cada día, pero ya grupos más grandes, que tenemos un grupo que mi esposa manda un email a algunos que son amigos íntimos, pero personas que oran de verdad, que cubren el ministerio, que cubren nuestra familia. Cuando tenemos cosas personales que enfrentamos, tenemos este grupo ya preparado y mandamos un email, mandamos unos llamados, pero no podemos menospreciar la gran necesidad que tenemos. Sí oramos por la congregación, sí tenemos reuniones de oración, pero cada ministro, cada persona deberían tener un grupo que están orando por ellos, personas de confianza. No deberían ser un grupo de 100 personas, pero unos 5, un docena, lo que pueden, pero personas que son dedicados. Y este nos ha cambiado mucho cuando implementamos este grupo de oración y es sumamente importante en tiempos difíciles. Y el otro que fue este punto de Juan 13 o Juan 15, que el Señor poda cuando oramos. Y hay muchas decisiones que realmente no tenemos la sabiduría. Y yo he visto en tiempos difíciles como los últimos 2 años que había personas que el Señor lo movió para otro lugar y damos cuenta después que no fueron correctos que estuvieron o que hubo problemas y de repente este cambia, algunos cambios, algunas cosas que estábamos haciendo y a veces no tenemos la inteligencia, la sabiduría, pero como Romanos 8 dice que el Espíritu mismo oran por nosotros con gemidos indecibles. Y deberíamos, para mí, parte de este proceso de ser podado depende mucho en la oración y dependencia que el Señor va a hacer la obra. Él va a quitar las ramas que Él quiere. Si tenemos cultos todos los días y parece buena cantidad de fruto, pero el Señor quiere quitar los martes, los viernes, los jueves, lo que sea, para que podamos dar más fruto en otras ramas. Así que deberíamos entender que a veces el Señor es quien hace la obra de podarnos. Y a veces el Señor es astuto, que Él usa tiempos de crisis también para andar podando a su iglesia, que yo he sufrido mucho de este proceso y nuestra iglesia también, pero gracias a Dios estamos dando fruto en abundancia en este tiempo. Así que creo que ese es el último punto ahí.
Yo sé que fuera mucha información, pero ojalá que esta nos pueda ayudar para que estamos preparados para el próximo crisis, que Jesús dijo que esos son dolores de parto, así que los crisis no van a parar, van a seguir y deberíamos como iglesia ser preparados para enfrentar el próximo crisis y salir de este crisis con más fruto. Bueno, Jared, muchísimas gracias por este tema tan interesante, una revisión y un estudio sobre asuntos históricos que nos pueden dar luces acerca de principios bien importantes para el desarrollo y el avance de la iglesia en estos tiempos. Muchísimas gracias. Yo quería como preguntarte algo acerca de lo que estabas diciendo. La verdad es que veo como el desarrollo de la iglesia cada vez como más institucional hace como que el creyente normal, natural en su cotidianidad pierda un poco de esto, digamos, de estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, hablabas de tener un grupo de apoyo en oración que cada creyente debería tener, pero si la iglesia, digamos, como institución no le programa los grupos de oración, ellos como que no lo buscan. Y cuando viene la crisis y la institucionalidad se complica, ahí sí como que todos se buscan para orar, se reúnen, están como en este plan. En tu opinión, ¿cómo se haría para que, sin que llegue como que una crisis, porque parece que en todos los ejemplos que diste, una crisis fue la que bajó la institución y aumentó, digamos, lo básico de un cristianismo, ¿no? Discípulos, oración, multiplicación de iglesias, el desarrollo de liderazgo laico, o sea, unos que no hacían nada como en la institucionalidad y ahora son los que enseñan, convocan, mueven. Entonces, ¿cómo hoy, sin una crisis, podríamos hacer que estos principios sean abrazados por toda la iglesia, que todos se involucren? ¿Qué piensas de eso? Um, Hay principios, y yo no soy profesional en esto, pero hay principios de negocios, de liderazgo y realmente psicológicos, que un estudio que yo vi, que nosotros como seres humanos, nuestro cerebro siempre está buscando una manera para formar hábitos. Cuando recibimos información nueva, el cerebro quema mucha energía, así que poniendo los zapatos, manejando, el cerebro siempre está tratando de poner hábitos. Parte de nuestro trabajo en las disciplinas espirituales y formamos hábitos también. Eso es bueno. Queremos tener hábitos, queremos tener cosas que hacemos habitualmente. Esa es parte de la vida de la iglesia, implementándolos. El problema es que al formar hábitos, ya los hábitos son ritos, son métodos y pueden ser estancados. Yo recuerdo mi pastor en California, él tenía costumbre de siempre estar cambiando algo en la iglesia, siempre algo, cambiando la forma aquí, pero cositas, pero él entendió que aunque necesitamos sistemas, porque sistemas son, cada organización debería tener sistemas buenos. Si enfocamos en tener sistemas es magnífico, pero los sistemas a veces se congelan y creo que por esto siempre he estado regresando a Juan 15. Él dijo que cada rama que da fruto, yo lo poda para que dar más fruto. Y así que queremos ser tranquilos, pero también no queremos ser tan satisfechos con el fruto que tenemos. Así que creo que como líderes, nuestro rol es implementar buenos hábitos, implementar buenos sistemas, pero siempre tomando tiempo para regresar y revisarlos y ver si pueden hacer un ajuste, si pueden cambiar un poco. Los japoneses eran magníficos para esto. Su industria se convirtió en uno de los mejores productores de carros, pero ellos tenían una mentalidad de cambiar una cosita cada día o una cosita cada semana. Y creo que nosotros no podemos ser tan tranquilos de no siempre estar averiguando los frutos. Y si damos 10, 20 años con un sistema sin cambiarlo, es muy peligroso. Y a veces necesitamos una crisis para cambiar estos. Pero creo que parte del rol del líder es para siempre estar ajustando los hábitos que, aunque son buenos, pueden ser ajustados para dar más fruto.
Claro, uy, buen ejemplo. Me hiciste recordar cuando Jesús habló de que hay que ver los odres, ¿no? Que el vino nuevo se pone en odres nuevos, porque si no vamos a generar es un desastre, tratando de traer cosas nuevas en sistemas, en procesos, en estructuras que ya no aguantan, ya no soportan las cosas que están ocurriendo. Entonces, sí, hay que poner atención. Lo que no cambia es el evangelio, lo que no cambia es el llamado a ser discípulos, la obediencia, como dijiste, pero nuestros métodos, procesos, sistemas deberían estar siempre revisándose a ver si funcionan o no. Y bueno, como también lo dijiste muy bien, Dios soberanamente a veces a través de una crisis nos revuelve justamente en las estructuras a ver si podemos asimilar unas nuevas. Y bueno, hemos vivido en Colombia también mucho conflicto y estoy muy de acuerdo contigo que estos conflictos y crisis generan tanta hambre espiritual y generan una búsqueda. Lo que también me hace pensar es que a veces no estamos equipando a cada creyente para estas crisis y conflictos, ¿no? Como que nos contentamos solo con que vengan a una comunidad, lleguen a un templo, asistan a las actividades y cumplan con algunas obligaciones o cosas que la comunidad espera, pero no hay más. COVID sí nos mostró que algunos necesitaban más entrenamiento, más equipamiento, porque ahora ni sabemos dónde están. Y es muy triste eso. Somos llamados a facilitar el entrenamiento de creyentes, que no nos agarre otra crisis. El mundo está viviendo cada día una más y otra más, y que no nos agarre sin el entrenamiento adecuado y como líderes facilitadores de otros así. Muchísimas gracias, Jared. Muchísimas gracias a todos los buenos comentarios acá en cuanto a que la familia debe ser un lugar donde los principios se establecen para que los hijos después no vayan por otro lado sin saber cómo es su fe y su cristianismo, ¿no? Que Dios les bendiga. Con esto terminamos nuestro tiempo hoy. Muchísimas gracias, Jared, por tu tiempo y tu dedicación a este tema. Dios te bendiga. Dios les bendiga.